Hola y bienvenidos a nuestro primer episodio de En Rojo. Y esperemos que no sea el último. Y no va a ser el último, eso seguro, porque queda muchísimo gran premio para comentar. Para ver, disfrutar. Y nada, vamos a presentar también un poquito, pues, quiénes somos, qué vais a escuchar o ver, pues, quienes nos quieran ver. Y pues nada, yo soy Judith, tengo 26 años y he estudiado el máster en periodismo deportivo, que es justamente ahí donde nos conocimos. Entonces empezamos a charlar, ¿no? Sí. De motos. Bueno, Sí. Yo soy Laura, tengo 23 aún, 24 a final de año. Y sí, es ahí donde empezamos a hablar sobre motos. Tuvimos la idea para hacer el TFM, pero al final, por unas cosas o por otras, no sucedió. Y después de un año ya de que hemos terminado el máster y todo, dijimos, ¿por qué no hacemos el proyecto? Sí, este es el proyecto, porque al final es en plan... todas las carreras, sprints, todos los gran premios, pues se comentan por WhatsApp y entonces decimos, a ver, ¿por qué tenemos que comentarlo solo por WhatsApp? Si también podemos compartir nuestra opinión, nuestra forma de ver el mundial con más gente, y al final también nos gustaría evidentemente pues que nos pusierais en comentarios o si nos queréis escribir pues vuestras opiniones y demás. Y ¿por qué no? Si alguien quiere venir a hablar con nosotros aquí, Evidentemente. invitado está. Invitado obviamente. está, claro. Entonces, ¿qué van a poder ver en este... Bueno, escuchar. ¿Qué van a poder escuchar en este nuestro podcast? Básicamente, sobre Mucha todo... moto. Mucha moto. Mucha gasolina. Sí. Y prioridad, evidentemente, en MotoGP, aunque cualquier vehículo de dos ruedas con motor nos sirve. y nos gusta. Sí. Entonces, pues nada, eso. Vamos a traer invitados. Correcto. Que van Otras a explicar, voces. sí, Y así también más puntos. evidentemente relacionadas con este mundillo. Y ya está. Podríamos empezar ya el Sí, GP de Cataluña. Correcto. Empezamos en el GP de casa, el GP que ya por segundo año vamos juntas, ya nuestra tradición. Y dijimos, bueno, pues es el momento, ¿no? Que ¿en qué momento decidimos Sí. que era el momento? Porque yo le dije a Judith, digo, bueno, nadie sabe que empezamos este fin de semana, nadie sabe que empezamos después del Gran Premio de casa. Podemos empezar en Mugello, porque es que hay tanta cosa que hablar, tanto Sí. contenido, tanta polémica, tantas lesiones, tantas caídas, tantas banderas rojas. No, un Este desastre. fin de semana en rojo ha habido para rato. No, literalmente. Todo era rojo. No, todo. 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 Es que incluso las banderas. Sí, y sí. repetidas en varias ocasiones. Muchos semáforos en rojo. Pero bueno, En fin, nada, un desastre. Pero bueno, es que es eso, ¿eh? ¿Cómo definiría yo este fin de semana? Aparte de que yo me lo he pasado muy bien, seguro que tú también y demás. Yo salí el domingo, evidentemente, con una sensación agridulce sí. de la carrera. Con ganas de más, de igual no poder haber disfrutado lo que es un gran premio, que sí lo disfrutamos, porque lo disfrutamos el sábado sobre todo, el domingo también con Moto3 y Moto2, pero sí que es verdad que fue difícil gestionar muy duro. en el circuito todo lo que sucedió. No, sí, y ya, sí, es a nosotros, a los aficionados, nos cuesta, imagínate a los pilotos. Sí. O sea, es una gestión mental muy dura, el hecho de tener que salir 3 veces. O sea, es que son 3 veces, ya no es, bueno, una red flag, sales 2 veces, no, es que ya hay una tercera vez. Y que de hecho, que ya lo vamos a comentar más adelante, Que pero... si fuera una red flag por aceite en la pista, Sí. que el piloto está bien, pero es que vuelven a salir los pilotos sabiendo que tienen un hay compañero... mínimo uno menos. Sí, y que tiene un compañero que se lo ha llevado a la ambulancia al hospital más cercano del circuito. No. Duro. Sí. Es que ya lo dice todo el mundo que los pilotos están hechos de otra pasta. No, tal cual. Después O sea, y es que después de un fin de semana caótico, intenso, con mucha intensidad, con mucho también pues un poco de dolor, ¿no? De ver todo lo que amamos, todo lo que es como queremos las motos y todo, también nos quita muchas cosas. El lunes subirte otra vez a la moto y para hacer el test.
En el mismo circuito. Y encima que en el caso de Jorge Martín, que se lleva cayendo el sábado, cayendo el domingo y encima el lunes en el test también se cae, me gustaría también saber cómo se afronta mentalmente estas 3 caídas y cómo evidentemente podría ver él afrontar Mugello, Sí. ¿sabes? No sé. En fin, pero bueno, empecemos... Tranquilos. Sí, poco Sábado. a poco. Fue bien, sábado. Sí. Todo lo que cabe fue bien. Sí, empezamos por un Maverick Viñales que se retira por un aparente problema mecánico de su KTM. Las KTMs fueron protagonistas. Sí, Por bien o los por mal. fallos. Sí, en este sentido los fallos, porque Pedro Acosta al final en la carrera también tuvo un problema mecánico en la carrera. El domingo sí, Y el sábado no. Sí que lo tuvieron que remontar al final, porque es que si no llegaba Sí. al pit lane, pero bueno. Sí, pero el sábado fue bien. Sí que es verdad que Maverick Viñales se tuvo que retirar después de estar más de un mes y medio fuera por lesión, que estuvo creo que 3 grandes circuitos, si no recuerdo mal, fuera. 3 grandes premios, perdón, y volver y no poder disputar la sprint por un problema mecánico. Brad Binder también se fue al suelo en la primera curva junto a Joan Mir y Fabio Di Gianantonio. Ya sí que era como un poco spoiler, ¿no? El sábado, pero bueno, fue muy bien la sprint. Vimos una sprint muy ajustada. No, sí, la verdad es que sí, la más ajustada desde que se inició esta carrera, que al final Alex Márquez tuvo esta victoria por solo 0.041 sobre Pedro Acosta. Entonces, es que muy justo, es que justo nosotros estábamos en la línea de meta. Y tuve la suerte de poder grabarlo en cámara lenta y se pudo ver perfectamente, es que a nada, es nada. Parecía Moto 3, el Sí, sprint. pero me gusta, ¿eh? Sí. Me gusta, porque sí que es verdad que también lo hemos comentado por WhatsApp otras veces, años anteriores cuando Marc Márquez lideraba mucho, no dejaba de ser que siempre... era lo mismo, sí. ¿sabes? Entonces que haya esta rivalidad y que se ajuste bastante, que sea muy igualado el campeonato, las motos. Me gusta, porque al final es en plan, bueno, no deja nada escrito ya a principio de mundial, y eso ya también está bien, ya tocaba, ¿no? Sí, ya tocaba ver un poco más de marcas en el podio, ver un poco más de diversidad de pilotos descorchando el Prosecco, ¿no? Y sí, Alex suma una nueva victoria, ¿no? En la sprint, su 6ª victoria en el sprint, en lo que llevamos del formato en MotoGP. Sí que es verdad que este año llevan 2, tanto Marc como como Jorge Martín. Ambos pilotos llevan 2 victorias en el sprint y Pedro Acosta y Alex llevan 1. Está claro que llegar a los números de Jorge Martín y Marc Márquez en sábados es casi imposible porque son los reyes, pero bueno, va bien que vean que igual les quitan el trono, ¿no? Sí. Y que hay otros pilotos que pueden llegar perfectamente un sábado a liderar y ganar. Sí, bueno, de hecho que Alex Márquez es un circuito al que se le da bastante bien, es el campeón del anterior año, de la anterior temporada en Cataluña. Y yo realmente también tenía bastante... Como que yo estaba segurísima de que, bueno, Alex Márquez va a ganar, supongo. Yo suponía, me hacía estas suposiciones. Sí, pero las Aprilias venían muy bien. Y era como... Este año es año Aprilia, parece. Está claro que queda mucho campeonato, muchos puntos para repartir. Pero, bueno, Marco Bezzecchi salió el sábado a solo 2 puntos de Jorge Martín, que cayó, como ya tú bien has dicho. Sí. Cuando estaban puntos, estaba el 6º y se fue al suelo. Sí. Y bueno, y eso. Ya, si quieres, hablamos ya un poco más de Moto 3 o Moto 2, ¿no? Sí. Y así no hablamos más de MotoGP cuando llegue la teca, que dirían en catalán, en la carrera. Bueno, pues empezamos por Moto 3. Máximo Quiles, ganador. Otra vez. Sí. Por 3ª vez consecutiva, 4ª esta temporada. Y pues bueno, es que es
Moto 3 es una categoría en la que nunca está escrito el final en la sexta vuelta. Es que no... Y parece que estuviera escrito, pero esta carrera han dicho, los de Moto 3 y los Moto 2, han dicho, es nuestro fin de semana, vamos a dar que hablar, hacemos carrerones y vemos que sí, que valemos y que somos importantes y que un mundial de Moto 3 o un mundial de Moto 2 no es menos que uno de MotoGP. Es normal que se dé más prestigio a MotoGP, sí, pero las carreras que vemos en Moto 2 y en Moto 3 hay veces que son mucho más divertidas que las de MotoGP, porque por ejemplo Moto 3 es que hubo momentos desde hasta 11 pilotos en el mismo grupo, a pocas milésimas, que nosotros que estábamos en línea de meta, el primero pasaba Máximo Quiles y a la siguiente pasaba Álvaro Carpe, el primero. Es que pasaban muchos, hubo muchos líderes y eso también para el aficionado es bonito. Sí, bueno, es que es eso, es lo mismo que he dicho antes. Como antes, el año anterior con Marc Márquez, aunque estoy volviendo a la categoría reina, quiero compararlo en el sentido de prefiero que sea así, de dinámico, para así decirlo, y que no todo esté escrito en la primera vuelta antes de... porque te digo, o sea, el año pasado casi siempre estaba escrito ya, si no en la primera, en la décima como mucho, pero... Sí, con la Ducati estaría ahí. Sí. Pero eso es lo bonito. También pasa que aquí en Montmeló la carrera es más dinámica y más, que hay más adelantamiento, sobre todo en línea de meta, porque es la cuarta más larga y sobre todo en motos pequeñas los rebufos pues facilita mucho más el adelantamiento. Sí, entonces pasando ya hablando... Bueno, también destacar el top 5 íntegramente nacional. Sí, todo españoles. Todos españoles, top 5 españoles. Máximo Quiles, después Álvaro Carpe, que solo ganó a David Muñoz por 0.004, es que más ajustada que la sprint, y los acompañaron en el top 5 Briano Uriarte y David Almansa. Sí, top 5 españoles, estupendo. Y seguimos en Moto2 españoles. Sí, más españoles aún. No, se notaba. Se notó, ¿eh? Se notó que era el GP de casa. Sí, exactamente. Bueno, Moto 2, Manu González, victoria después de mes y medio sin ganar. Entonces, muy bien. Fue una carrera también, ¿no? Muy reñida, ¿no? Que al final pues acompañaron a Manu González al podium, Celestino Belletti y Izan Guevara, que Izan Guevara hizo un carrerón, que salía de la posición número 11 en parrilla y terminó pues tercero, ¿no? Y sí que es verdad que destacamos el Manu González, que por mucho que, como comentaba Judith, hace más de mes y medio, si no más, que no tenía una victoria, no ha bajado mucho del podium y así lo hace salir más aún vencedor y que se está ganando puntos para ser campeón del mundo de Moto 2. Es muy temprano para hablar, pero sí que es verdad que su constancia... sigue así, evidentemente. Sí. De momento ya está con los codos, entonces poco a poco y a ver qué pasará en las siguientes carreras. Entonces, pasamos a... Sí, donde no hubo tanta suerte de españoles. Exacto. Porque no nos llevamos los 25 puntos. No. Se fueron para Italia. Pero bueno, tenemos a Fermín Aldeguer. Sí. Bueno. Y teníamos a Joan Mir también. Sí. Pero pobre. No. Lo dijo, no sé si lo has visto, pero en Instagram ha puesto, parecía que me salía cara, pero otra vez me salió cruz. Porque fue él quien quedó segundo. Y finalmente por la presión de las ruedas, de los neumáticos... De 0.004, o sea, una miseria, ¿eh? 16 segundos de penalización. Sí. Pero es que le acompañaron, fueron Joan Mir, lo voy a buscar porque, para no equivocarme, Jack Miller, Alex Rins, Toprak, Joan Mir y Raúl Fernández, todos sancionados con 16 segundos. Sí, no sé. Es mucho. Es que ya, o sea, al final de la carrera ya vimos en Twitter comentarios de se están investigando más de 6 o más pilotos. Estábamos grabando por presión de el neumáticos.
y ya parecía que no iba a ser el podium definitivo. No, sí. Entonces, ya también a comentar que Jorge Lorenzo, al inicio de la carrera, cuando estaban en la warm-up, ya comentó que él veía como que los pilotos iban como con mucha cautela a las curvas, porque no había mucho grip, o sea, no se Es que adhería había bien. mucha temperatura en pista. Sí, y iban como mucho con cautela. Parecía como ya que lo estaba prediciendo el hecho de que fuese un desastre esa carrera. Entonces, bueno, es que la gran pregunta es, ¿hubiera tenido que reanudar esa segunda vez realmente? La tercera. O sea, poniendo en contexto, por si lo dudo, ¿no? Si estáis escuchando esto, supongo que habéis visto la carrera, pero es que el Gran Premio de Montmeló, la carrera del domingo de MotoGP, hicieron primero, la primera salida fueron de 13 vueltas, donde estaba liderando Pedro Acosta, disputando con Raúl Fernández, Alex Márquez. Buen duelo. Muy buen duelo, era una carrera muy bonita, pero en la vuelta 12 a Pedro Acosta se le paró la moto, se le bajó la intensidad, tuvo un problema mecánico y es que no tuvo tiempo. O sea, levantó la mano, hizo lo que pudo, pero es que no había tiempo material para que Alex no se chocara. Es que cuando vas a 200 y pico por hora... Y que estaban muy juntos. Muy juntos con Alex Márquez, por mucho que levantes la mano, es que no da tiempo tampoco al de detrás de frenar para esquivarlo. Sí. Entonces, claro, luego se le suma a que cuando Alex chocó, lamentablemente, con la moto de Pedro Acosta, le explotó también la rueda. Entonces, lo tuvieron que remontar hasta el pit lane, hasta boxes, porque es que, si no, ya te digo, se hubiera quedado ahí en medio. Y bueno, luego lo que desencadenó también esto. Sí, porque la moto de Alex, la Cristini, quedó hecha a pedazos, salió literalmente todo el neumático golpeando a Fabio Di Giannantonio y cayéndose. Sufrió una quemada, creo, en la mano. Es que a esas velocidades es imposible evitar eso, y la caída de Alex fue tremenda. Sí. O sea, nosotros que estábamos en el circuito, es que fue tenso el momento, porque no sabíamos nada, vimos la caída, pero no vimos nada más, no nos llegaba información. Exacto, es que no pusieron la repetición, y evidentemente, cuando no ponen la repetición es que literalmente el piloto está grave, ¿sabes? Pero es bueno... que casi antes supimos que se abría de nuevo el pit lane, que Alex estaba consciente. O sea, es que no habían pasado muchos minutos, que ni media hora, que ya supimos la noticia y ya pusieron por todo, ¿no? Por la megafonía del circuito, que se reanudaba la carrera a 13 vueltas. Muy duro. Sí. Muy duro. Bueno, es que es eso, o sea, y si ya es duro por el aficionado, imagínate pues el piloto, ¿no? O sea... Sí, lo tuvieron que evacuar en ambulancia. Se lo llevaron primero al centro médico del circuito, que nosotros los teníamos en diagonal y estábamos mirando a ver si podíamos ver algo, pero obviamente en estos momentos la privacidad pues es lo primordial, ¿no? Y ya en un principio ya dijeron que se lo llevaban directamente al Hospital General de Sant Cugat. Sí. Sí. Pero bueno, una vez más luego se reanudó la carrera con 13 vueltas. Sí. Y es que nada más salir en la primera curva, Luca Marini toca, si no recuerdo mal, a Pecco, creo que fue. Si no recuerdo. Y Pecco, por consecuencia, se llevó a Zarco. Y Zarco en este caso es el que salió más mal parado. Sí, se quedó la pierna de Zarco entre la rueda de la Ducati Lenovo. Sí. Fue un feo de ver. Sí, no, muy duro, ¿eh? O sea, seguramente si estás escuchando esto ya habrás visto el vídeo, la repetición donde Zarco se ve perfectamente que es que forma parte de la moto en esa caída. Y enseguida los pilotos fueron a ayudarle y se pusieron las manos en la cabeza de ver eso, porque qué dolor. Sí, y es que en el circuito decíamos, todos los que estábamos ahí, ya está, sí. No pasa nada, nos vamos, ya hemos disfrutado suficiente de las motos, sí, nos vamos y no pasa nada. Pero no. ¿Otra vez? Porque, Red flag, obviamente, y otra vez exacto, es lo que iba a decir. Salida de los pilotos. Y bueno, que sí que es verdad que la última salida, pues
entre comillas, bien, porque al menos la que terminó. Sí, fue la que terminó, pero claro, ¿cómo terminó? Con Jorge Martín al suelo y también con polémica, evidentemente, de Jorge Martín y Raúl Fernández. Sí, Aprilia y Trackhouse, que bueno, ¿qué decir? Con Pedro Acosta también con Pedro Acosta, en la última curva. En la última curva, es que ya lo tenía. Y pues nada, que bueno, en este sentido yo estoy contenta también de cómo ha reaccionado Ayogura en este caso. Muy humilde por su parte, ¿sabes? El hecho de, bueno, de que no le pueda el ego, ¿no? De no decir, bueno, es mi culpa, o es que el otro se me cruzó, o estábamos muy juntos y pues tal, ¿sabes? Como tirando pelotas afuera. No, eso no pasó. Ayogura en sus declaraciones se veía realmente afectado, en el sentido de, bueno, pues es que lo tenía por aquí apuntado, que directamente dijo, es que me siento estúpido por haber hecho este adelantamiento. O sea, no... Es que realmente bajó y ya se fue quitándose el casco a buscar a Pedro Acosta. Y se ve que, o sea, esperó en el box fuera del box de Acosta durante bastante rato para pedirle disculpas, que esto también es un acto que dices, me quito el sombrero, porque no todos lo harían. No pasó lo mismo dentro de Aprilia. No. Bueno, es que también tremendo el enfado de Jorge Martín justo al entrar en el box, aplaudiendo de forma irónica, y luego... Porque claro, al estar involucradas las dos Aprilias en la caída, ya pone todo más difícil que hubieran sido dos marcas diferentes. Sí. Porque no es lo mismo. Porque en teoría el Aprilia está claro que tienen un piloto dentro de ambos equipos, pero no dejan de ser dos equipos diferentes y dos mundos diferentes. No se puede pedir lo que se estaba pidiendo cuando reaccionó de esta manera y que se supo después. Que también te digo, se sabe porque la gente dice, no estamos ahí dentro del paddock para saber si es verdad que aplaudía de esta forma y se peleó con Aprilia Jorge Martín de esta forma por el hecho de que él ya vio que esto podía pasar y que él es el primer piloto, es el que ha sido campeón del mundo y es el primer piloto de Aprilia, eso se sabe. Y que haya reaccionado de esta manera por el hecho de que Raúl Fernández se hubiera encontrado con él, que yo creo que es un lance de carrera, no lo veo para tanto, pero está claro que a estas alturas, con esa intensidad, después de todo el fin de semana, todo lo sucedido, que no tienes las emociones con los pies en la tierra, estás en otro momento, en otro mood, es normal que se salten chispas. Sí, pero también, o sea, claro, es que es eso, no estamos dentro del box para opinar en este sentido, ¿sabes? No lo sabemos, supongo, al 100%. Sí. Pero no sabemos cómo funcionan las reglas negras. Sí, claro, lo que sí está claro es que Jorge Martín las quería para ambas, o sea, tanto para Aprilia como para Trackhouse. Pero bueno, es que es un tema un poco complicado, muy delicado, entonces... Pero es que ya te digo, no sé hasta qué punto también Jorge Martín hubiese podido contener... Si más no, yo creo que hablarlo fuera de cámaras, tipo, te están viendo. Es una familia, es ¿no? Las cosas de familia, las cosas de pareja se hablan dentro de casa, ¿no? Pues un poco lo mismo. Porque es que estamos también en año de renovaciones, en año de que una mala palabra de la marca o un mal comportamiento o un mal tal puede suponer que tu futuro no sea tan claro. Sí. Y si no tienes equipo el año que viene, claro. Hay muchos pilotos que apuntan maneras, que suben de Moto 2, de Moto 3, que en algún momento tendrán que tener un lugar en MotoGP, y está claro que los que hay ahí son muy buenos, pero también tenemos que mirar, y si queremos que MotoGP llegue a mucha más gente, pues cuidar un poco las formas, las maneras y de todo, porque todo vuelve, pero el todo vuelve de coletilla. No,
Es que es lo que he dicho, o sea, creo que también es la impulsividad, que ya te digo, quiero pensar que él evidentemente habla con fundamentos, es decir, Claro. que no lo sabemos todo nosotros. Exacto. Y que dentro del casco lo Que ves y lo claro. vives tú de otra forma. Claro, aquí cada uno lo vive, lo siente como es o como quiere y al final pues tampoco podemos juzgar, pero claro, también los de fuera juzgamos lo que vemos. Entonces yo lo que veo es que es un piloto muy buen piloto, o sea, nada que ver, pero sí que a lo mejor es un poco impulsivo y que... También la edad, que todos los pilotos han tenido esa edad y igual alguien ha hablado de más siempre y todo. Sí, sí, es que ya te digo, es que es eso, es que no lo sabemos todo, no lo sabemos todo, entonces es muy complicado esto. Pero bueno, la coletilla sí que es verdad que deja en mal lugar. También al final no deja de ser que Raúl ahora, el tema Contrato. Equipo... ¿Qué pasará? Claro, Es un tema que da para un episodio entero, ¿eh? Sí. El tema de contratos, el tema de reglas fichajes, negras, sí. el tema de que ahora se quiere intercambiar cromos, entre comillas, que ahora yo me lo quiero quedar y el que iba a fichar lo paso al otro equipo. Y como también en 2027 se cambia, entra Liberty Media, se cambia todo el formato, bueno, todo no, pero bastante parte del formato MotoGP, es también un final de temporada que se ve un parón de verano un poco que antes o después nos tenemos que enterar de todo. Sí. Antes tenemos que saber, qué raro también, siempre lo ha sido que en MotoGP en medio de temporada ya sepas el futuro, porque normalmente pues el fútbol no es a final de temporada, todo, pero es así el formato y es así como lo conocemos. Así que tendríamos que hacer un especial un poco de a ver qué equipo... Sí. Comentar la parrilla 2027. Sí. Bueno, volvemos a estar aquí, ¿no? Es que se nos había apagado la cámara de tanto hablar y no nos hemos dado cuenta. Y estamos hablando de eso, ¿no? De que cómo quedará la parrilla de MotoGP, es interesante y hablaremos más en un futuro, ¿no? Cuando todo esté más claro, haya más declaraciones, ¿no? Porque claro, cómo quedará, habrá algún piloto que se irá al campeonato de Superbikes, quién subirá de Moto2, quién cambiará de equipo, quién renovará. Exacto. Es interesante ver de cómo procederá, ¿no? El que es la temporada y cómo los cambios de equipo pueden llevar también la temporada actual para un sitio o para otro. Esperemos que no, pero sí. Y bueno, la semana que viene, ¿no? Dentro de nada, otro gran premio. Sí, Mugello, a ver qué es lo que pasa, a ver si Marc Márquez puede reincorporarse a este gran premio. No sé, se había sometido, creo, a una prueba. A una prueba, a ver si podía asistir ya a la siguiente. No sé, me da en cierto modo un poco de cosa en el sentido de... preferiría en general, ya no él, en todos los pilotos, que se recuperaran tranquilamente y que se aseguraran que la recuperación está hecha antes de precipitarse. Sí. Pero sí que es verdad que aquí en MotoGP, pues ¿cuántos no han corrido después de operarse la clavícula al día siguiente? Y demás. Casi todos. Sí, y subirse a la moto con muletas, ¿no? Como ha hecho Fermín Aldeguer esa temporada, como hizo Jorge Lorenzo Martín también, cuando se operó de la clavícula y que al día siguiente ya estaba corriendo. Sí, de otra pasta, como ya hemos dicho. No, literal, o sea... Sí, el que no estará será Zarco, ni Alex Márquez, que Alex Márquez el mismo domingo por la noche le operaron, le pusieron una placa en el hombro, en la clavícula más bien. Y Zarco, en 2 semanas será intervenido de la rodilla, porque querían también evidentemente esperar la recuperación de... También porque creo que se ha roto los ligamentos cruzados y es claro, esa lesión se inflama mucho, entonces también para operarla, sin yo ser nada de médico sin yo ser nada de eso, pero se tiene que bajar un poco la inflamación antes para luego evidentemente ver el abasto claro, del dónde ha daño. llegado. Entonces bueno, ya veremos a ver los próximos capítulos de En Rojo,
a ver qué es lo que pasa en el próximo Gran Premio de Mugello. Y veremos qué curva cogemos. Sí, exactamente. Y cómo la cogen, porque ya este fin de semana de curvas ya he acabado exhausta, ya no puedo más, pero bueno. Que entendáis que es nuestro primer capítulo. Sí, poco a poco. Poco a poco se nos ha hecho de noche, hemos tenido problemas técnicos. Sí. Pero bueno, somos novatas, tenemos la L. Tendríamos que poner aquí la L. Sí. No sé si la Considero que tienes sí. en el coche. Considero literalmente que sí. Y que solo puede ir en subida. Claro. Solo puede ir a mejor. Claro, queda mucho campeonato, muchos puntos a repartir. Sí, y ya está. Y mucho que Mucho debatir, bla, bla, bla. mucho tucutú. Y nada, pues bueno, despedimos ya este capítulo. Sí, muchas gracias por escucharnos. Si has llegado hasta aquí, de verdad, muchísimas gracias. Y nada, Que nos vemos pronto. sí, más pronto que tarde. Esperemos. Adiós, que Chao. vaya bien.